están, chicos? Muy buenas noches. A iniciar con este libro, ¿ya? Vamos a continuar con lo que habíamos dejado pendiente. Miss, buenas noches. ¿Cómo están? Voy a compartir mis diapositivas, ¿ya? ¿Me confirman, por favor, cuando se vean las diapositivas? Sí se ve, Miss. Miss, Sí, escucho. Miss, está bajito su voz. ¿Por qué, Miss? ¿Así? Sí. Qué raro. ¿Ahora? Ya, Miss. A ver. Ahora sí. Ahora sí, ya, muy bien. Listo. Entonces, nosotros nos habíamos quedado justo en las fases de lo que era la enfermedad, ¿no? Y yo les había pedido que ustedes hablaran o buscaran acerca de lo que era cualquier enfermedad, buscaran cualquier enfermedad, los signos y síntomas, si no me equivoco. No, las fases, ¿no? Ay, Dios, estoy confundida. A ver, ilumínenme, por favor. Les había pedido acerca de una enfermedad, que buscaran alguna enfermedad. Una enfermedad infecciosa, Miss. De preferencia, ¿no? Ya, muy bien. Sí. Listo. A ver, vamos a... Triada. Exacto. A ver, vamos a recapitular un poquito las etapas, ¿no? Para empalmar con lo que habíamos quedado el día martes. A ver, nosotros habíamos visto acerca de las etapas o periodos de la enfermedad, que eran principalmente tres: el periodo prepatogénico, el periodo patogénico, que se subdividía en periodo de incubación, y el periodo clínico. Y por último, el periodo postpatogénico. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es lo que nosotros hemos estado viendo. El periodo prepatogénico es antes de que se dé la enfermedad, pero siempre en el entorno está presente tres elementos importantes: el huésped, el agente y el medio ambiente. Claro que el huésped somos nosotros, ¿no? Los mismos seres humanos, pero en nuestro entorno está el agente. Cualquier agente infeccioso, cualquier agente que puede producir una enfermedad. Después tenemos lo que es el agente, perdón, el medio ambiente, o sea, las circunstancias que dan pie a, a que empiece alguna enfermedad, ¿no? Y están asociados a los factores de riesgo, la predisposición que tenemos para enfermarnos. Listo. Después vimos el periodo patogénico, en donde está el periodo de incubación y el periodo clínico. Periodo de incubación, o sea, cuánto tiempo desde el momento en que ingresa el microorganismo se demora para poder desarrollarse, para poder reproducirse y empezar a producir los signos y síntomas, ¿no? Que viene a ser ya el periodo clínico. Y justo habíamos visto un ejemplo con respecto al COVID, ¿no? Antes del día cero tenemos el periodo prepatogénico, ¿ya? A ver, ahora yo les pregunto, aquí ya tenemos nuestro relato. ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a que Juana se enferme? ¿Cuáles fueron estos factores? Uno es el medio ambiente, Miss.
Ya, el medio ambiente. Otro, ¿qué más? ¿Cómo es que se contagia el COVID? ¿De qué manera? Por un virus. De una persona A a Por través otra. de el las virus, vías la agente respiratorias, causal. vías respiratorias. Ajá, por las vías respiratorias. Respiratorias. Ese es un factor. O sea, Los ojos también, Miss. claro, a través de los fluidos, ¿no? A través de las secreciones. Entonces, eso es un factor que ha estado presente antes del día cero. Después empezábamos con el periodo patogénico, en el cual podíamos dividir en el periodo de incubación, y durante el periodo de incubación muchas veces no se encuentra este microorganismo, o sea, se sacan análisis y la persona, así sea de sangre, como recién está desarrollándose, recién se va a reproducir, entonces a veces no sale. Y después tenemos ya cuando empiezan los síntomas, que fue a partir del día 10, ¿no? Hasta el día 14, que viene a ser el periodo clínico. Pero ojo, ahora yo les pregunto, estando dentro del periodo de incubación, ¿puede contagiar a otras personas? Así no salga positivo o así no salga en los análisis, ¿puede contagiar? Sí. Sí, sí puede contagiar, Sí, Miss. porque desde el momento en que ya tiene el microorganismo dentro de su cuerpo, se convierte en portador, ¿ya? Y si se expone frente a otras personas, obviamente va a contagiar, ¿ya? Listo, muy bien. Y ya sabemos pues que el periodo postpatogénico viene a ser después cuando la persona se recupera, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver los niveles de prevención, pero antes de eso, a ver, ¿quién de manera voluntaria, quién va a hablar acerca de la enfermedad que ha investigado? Ya saben ustedes que eso viene a ser evaluación de la semana. Miss, Cualquier enfermedad infecciosa. cualquier enfermedad infecciosa. Ya, Miss. Miss, la TBC y el diabetes. A ver, ¿tú qué dices? ¿La diabetes es infecciosa? Es una Sí, enfermedad crónica, licenciada. Es una enfermedad crónica, Miss. crónica es. Sí, pero el hecho de que sea crónica no significa de que no pueda ser infecciosa. Hay enfermedades infecciosas crónicas también, como la Sí, pero la bronquitis. diabetes no es infecciosa, Ah, licenciada. ahora sí, pues la diabetes no No. es infecciosa porque yo no Sí, contagio a otra ajá, persona de así diabetes, es. ¿no? Yo puedo La tener diabetes. tuberculosis, sí. Ah, la tuberculosis sí, pues es así. Ya, a ver, dime acerca de la tuberculosis. Ya, licenciada. La tuberculosis es una enfermedad Miss, infectocontagiosa porque yo, eh, está con bacterias, ¿no? Y entonces cuando una persona no tiene el sistema inmune alto, está propenso a poder contraer esa enfermedad si está con el paciente, ¿no? Ya, muy bien, Urbano. Pero Urbano, ¿tú has buscado acerca de la tuberculosis? No, pero es una no, idea Miss, era porque mío, pero la compañera me quitó. No, sí, no es porque yo he tenido eso. un paciente de No, tuberculosis. no lo No, tomes pues, así, así vida, no, porque no, me no lo quitó mi tomes. tema. Miss, yo estaba buscando, estoy acá en mi cuaderno y ya me quitó No, la no lo tomes compañera. así, vida, porque lo que pasa es que tu compañera, justo yo hice la Uno para las dos. pregunta.
Es que yo había pasado esa enfermedad, licenciado, porque un familiar estaba en la casa hospedado. Ujú. Entonces nosotros lo hemos cuidado, ¿no? Pero nosotros no nos hemos Ay, contagiado. Elba, ¿por qué serás así? Ay, compañera, disculpa. Ya, Elba, Sí, busca hagan tu que se tema dejen y las me lo pasa cosas. por WhatsApp para yo recitarlo. Ay, ya, a ver Ya, entonces, Vidaurre, a ver, dime, te escucho. Vamos a hacer de manera puntual, ¿ya? Te voy a hacer las preguntas y ya tú las respondes nada más, Vidaurre, ¿ya? Ya que ya que has investigado acerca de lo que es la tuberculosis, ya dime, ¿quién produce la tuberculosis? Y ahora Vidaurre ya no está ya. está Ya se enojada, molestó, licenciada. Miss, ya se Mis, los molestó. pulmones, No, 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 ¿quién produce, digo? ¿Quién es el causante? ¿quién es el causante? Uno mismo, mis. Yo, mis. Todas están roncas ahora ustedes. Ya, a ver, miren. Sí, lo de Koch. Ya, claro, el vacilo de Koch. Entonces, mira, para que se vayan basando, mientras voy avanzando el tema, entonces para que se vayan preparando los demás. ¿Qué preguntas voy a hacer? ¿Quién es el causante de esa enfermedad? ¿Cuánto es el periodo de incubación? ¿Cuáles son los signos y síntomas de esa enfermedad? Eso quiere decir que estoy preguntando el periodo patogénico prácticamente. El periodo prepatogénico no lo voy a preguntar porque eso lo vamos a ver junto con lo que es cadena epidemiológica. Entonces, las preguntas principales son, vuelvo a repetir, ¿quién es el que causa la enfermedad? Segundo, cuánto es el periodo de incubación? Y tercero, cuáles son los signos y síntomas característicos, ¿no? Y en cuánto podemos incluir, si es que han investigado, cuánto tiempo demora el tratamiento, ¿ya? Porque hay enfermedades que duran días, hay enfermedades que duran meses, ¿no? ¿Ya? Entonces se van preparando y Mis, después les voy a preguntar. Dime, vida, mis, las preguntas son 5. son 4. Ni lo puede escribir o yo lo escribo y me dicta. Ay, vida, ay, es chistosa vida. ¿Quién es la? No puede puesto. ¿Quién es el causante de la Ajá, enfermedad? Nada más. El ajá. uno, ese es el uno. ¿Cuántos son? Son 5. No, a ver, repitan a ver quién le dice a su compañera cuáles eran las preguntas. Síntomas y signos, mis. Ya, ¿qué más? El periodo de incubación, El mis. periodo de ¿Y quién lo incubación. produce? El tratamiento. No, el tratamiento no, todavía. Síntomas y ¿Cuánto causas, ¿no? tiempo dura? ¿Cuánto tiempo dura? Ujú. Ya está. A ver, entonces se van preparando. Antes de finalizar, les voy a preguntar a todos, ¿ya? Listo. Entonces, vamos a ver, ¿por qué? No dejen que se les acumulen los trabajos. Yo no lo voy a dejar en el Classroom. Solamente es nota aquí en clase, ¿ah? No lo voy a Ay, realizar en el Classroom, ¿ah? Por si Miss, acaso. eso es lo bueno que ustedes no se entienden, porque hay una Miss que, mira, a ver, casi no llegamos ni a la semana y nos está dejando a cada rato, cada rato, cada rato, cada rato, y no ha dejado investigar, y no mandó como 71 hojas, que de verdad yo no, y de ahí sacar un video, hacer un PPT, un esto que no sé, ay, de verdad es que yo le he hablado, le he dicho que yo soy madre soltera, tengo mis 2 hijos, también mis 2 hijos llevan colegio y todas esas cosas, pero no sé si habrá entendido, no sé de verdad. Cada docente tiene su forma particular de enseñar, pues, ¿no? Ese es su forma de repente. Bueno, yo les pregunto por qué, porque así de esa manera puedo comprobar si algo han entendido.
Ya, entonces, si de repente no han entendido, yo les puedo corregir aquí mismo en la clase, pues, ¿no? Esa es la metodología que yo mayormente uso, con todos, ¿ah? Por eso, entonces, cada docente tiene su forma, pues, de enseñar, ¿no? Listo, entonces, vamos a avanzar. Ya, entonces recuerden, ¿ah? Lo que les voy a preguntar antes de finalizar. Vamos a ver los niveles de prevención. Para la próxima semana viene esto, así que ya saben, atiendan por favor. Niveles de prevención. Y esto ya lo deben haber llevado, sí, lo han llevado en epidemiología, ¿no? ¿Cuántos niveles de prevención hay? Por favor, aquí quiero hacer hincapié que no se confundan. Niveles de prevención son diferentes a niveles de atención. Si bien es cierto, concuerdan o coinciden, pero no es lo mismo, por si acaso. Niveles de prevención igual son tres, ¿no? Prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. ¿Por qué les digo que se pueden confundir? Porque los niveles de atención también son atención primaria, secundaria y terciaria, porque son tres niveles de atención, ¿ya? Listo. Entonces, primero empecemos con la prevención primaria. Lo he puesto así de manera separada porque esto va a permitir de que ustedes entiendan de que la prevención primaria se da antes de la enfermedad, en la etapa prepatogénica, antes de que la persona se enferme, ¿no? Y eso es lo más lógico. Esa es la etapa, mejor dicho, la prevención más común, ¿no? ¿Por qué? Porque durante esta etapa va a eliminar o disminuir los factores de riesgo, va a evitar que la persona se enferme mediante la promoción y prevención de la salud. Ahora, yo les pregunto, ¿qué actividades pueden hacer ustedes para evitar que las personas se enfermen? ¿Qué cosa podrían hacer ustedes como personal de Charlas salud? charlas con concientizadoras. Ya, charlas, muy bien, Ruiz. ¿Qué más? Otra cosa que pueden hacer. Campañas. Campañas, muy bien, Rima y Cuna. Ajá. ¿Algo más? Solamente charlas y Educar a las personas con hábitos saludables. muy bien, Melarde, pero ¿de qué manera? O sea, está excelente, A pero ¿de qué través manera? de videos, propagandas, ¿Mm? afiches, Muy bien, a través de Trípticos. video. Muy bien, folletos, ¿no? exacto. Todos los materiales educativos que podamos utilizar, ¿no? Y no solamente materiales escritos, pueden ser también a través de la televisión, de la radio, porque, Redes sociales. ¿cómo dice Rima y Cuna? Sobre las redes sociales A también. través de las redes sociales. Se utiliza muchísimo, ¿no? Porque es lo que más se observa a través del Facebook, del TikTok, a través de otras, ¿no? Bueno, las que más se usan, ¿no? Entonces, de esta manera se puede llegar a más cantidad de gente. ¿Para qué? Para evitar que la persona se enferme. Muy bien. Entonces, queda claro, ¿no? Que la prevención primaria se da antes de la enfermedad. Después tenemos lo que es la prevención secundaria. La prevención secundaria se da durante la enfermedad. ¿Por qué? Y ustedes se preguntarán, pero si ya la persona está enferma, ¿ya para qué se lleva una prevención? Como dice ahí, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es detectar precozmente y dar un diagnóstico, o sea, evitar que la enfermedad siga avanzando, ¿no? Para que exista un tratamiento oportuno. De esa manera se evita la incapacidad, las secuelas o la muerte, ¿no? Entonces, ojo, es muy importante tener en cuenta esto. El hecho de que la persona ya tenga la enfermedad no significa de que ya no se pueda hacer nada.
No, se puede seguir previniendo, concientizando a las personas para evitar que esa enfermedad siga avanzando, ¿no? Diagnosticando. Muy bien, se diagnostica a tiempo, recibe tratamiento, se cura. Y si lamentablemente es una enfermedad crónica que ya no tiene cura, entonces aquí pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evitar que la enfermedad tenga consecuencias mortales o consecuencias mayores, ¿no? Listo. Y por último tenemos la prevención terciaria. La prevención terciaria viene a ser después o será después de la enfermedad. Igualito, muchos se harán la pregunta, ¿y ya para qué? Si ya la persona se sanó, se curó, entonces ¿para qué va a llevar un tratamiento? ¿Para qué voy a prevenir? Voy a prevenir para que tenga una adecuada rehabilitación y evitar que vuelva a aparecer esa enfermedad, ¿ya? Ojo, entonces lo que nosotros queremos es evitar que las personas se enfermen nuevamente. Y en el caso de enfermedades crónicas, controlar la enfermedad, de que no tenga secuelas, de que no vuelva a recaer, de que no tenga crisis y especialmente que no tenga afecciones mentales a consecuencia de esa enfermedad, ¿no? Listo. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, a ver, voy a acercar la diapositiva. ¿Qué acciones se pueden hacer? Fácil. Se pueden hacer demostraciones en la prevención primaria. Demostración. Puedo demostrar una sesión demostrativa de cómo se hace el lavado de manos. Puedo dar charlas educativas como ustedes dijeron, ¿no? Puedo coordinar para que la gente aprenda a desechar sus pueda eliminar sus desechos sólidos, ¿no? Para que cuide el agua, para que se alimente bien y otros tipos de cosas más. Puedo utilizar afiches, folletos, trípticos, campañas de salud, ¿no? Y aparte, ¿cómo puedo prevenir también las vacunas? Ojo, parte primordial de la prevención primaria vienen a ser las vacunas. Ya en el ciclo anterior nosotros hemos visto que las vacunas son muy importantes para evitar las enfermedades. ¿Ya? Listo. Prevención secundaria. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, ¿ustedes qué ven? ¿Qué se está haciendo? Es parte de la Eso es prevención para secundaria. detectar, Miss, el cáncer, pero no me acuerdo el nombre. Eh, No, Cáncer de mamas, Miss. Cáncer de mama. claro. Para el cáncer de mama. Se está haciendo un autoexamen de mamas, ¿no? Un autoexamen de mamas para poder detectar si es que hay alguna anormalidad. Aquí, ¿qué cosa está haciendo? O sea, está tratando de detectar a tiempo si es que hubiera de repente, algún indicio, ¿no? Aquí, en la segunda, ¿qué es lo que quieren detectar? Caries. Las caries, muy bien, ¿no? Diente malogrado. Ah, listo. Entonces, para poder actuar a tiempo, ¿no? Para evitar que pierda las piezas dentarias. Eso es lo que menos quiere un odontólogo, que se pierdan las piezas dentarias, ¿no? Sino más bien al contrario, que se pueda curar, que tenga un tratamiento oportuno, ¿ya? Igualito. Para poder detectar otras enfermedades como es la hipertensión, para poder detectarlas a tiempo, la diabetes, ¿no? Y así evitar que la persona pues tenga consecuencias. Y la prevención terciaria, ¿en qué consiste? En la rehabilitación, cuando la persona ya se ha curado, ¿no? Para saber o detectar cuáles son los signos de alarma, o sea, que la persona pueda detectar a tiempo la enfermedad, ¿no? Manejo adecuado en casa.
Una vez que sale de alta, reciba su tratamiento, pero que sea consciente, que la persona constantemente siga su receta médica. ¿Ya? Eso también hay que informarle, ¿no? Y que regrese para su control de seguimiento, para seguir controlándolo, para ver cómo es su recuperación. ¿Ya? Entonces, esos son los niveles de prevención: primaria, secundaria y terciaria. Listo. Vamos a ver un pequeño resumen de lo que es los 3 niveles de prevención, pero según Level y Clark, que son 2 científicos que resumieron los pasos que se sigue al momento de prevenir, ¿no? Ellos fueron los que hicieron el primer esquema acerca de prevención. Igual siguen con la prevención primaria, secundaria y terciaria, pero ¿cuáles pertenecen a la primaria? La primaria, por ejemplo, dentro de la prevención primaria, ¿qué acciones se sigue? Fomentar la salud. ¿Qué significa fomentar la salud? Lo que ustedes han dicho, ¿no? Hacer educación a la población de diferentes formas, de diferentes maneras. ¿Qué otra manera podemos prevenir? Utilizar la prevención primaria a través de la protección específica. ¿Y cómo se genera o cómo se da la protección específica? Se da a través de lo que es, primero, el uso de EPPs. ¿Qué cosas son los EPPs? La protección, Miss. Equipo de protección personal. Muy bien, Ruiz. Equipo de protección personal, EPP, ¿no? El uso de EPP me va a proteger. ¿Qué otra cosa más puedo utilizar? Utilizar lo que es la protección mecánica, que viene a ser el lavado de manos. Es otro tipo de protección, ¿no? Va a evitar las enfermedades. Y también tenemos las vacunas. Vuelvo a repetir, las vacunas. Entonces, fomento de la salud a través de la educación de diferentes formas, que ya ustedes lo han mencionado. Protección específica a través de la EPP, a través del lavado de manos y calzado de guantes. Bueno, pues eso es EPP, ¿no? Y a través de las vacunas, ¿no? ¿Por qué? Porque me va a proteger específicamente de una enfermedad. Si yo digo, la vacuna AMA, ¿contra qué enfermedad me va a proteger? Contra la fiebre amarilla, Miss. Muy bien, Ollagues. Entonces, contra la fiebre amarilla. No me va a prevenir de todas las enfermedades, pero sí específicamente de la fiebre amarilla. Muy bien. Después de eso tenemos la prevención secundaria. Aquí, ¿qué acciones intervienen? El diagnóstico y el tratamiento. Diagnóstico y tratamiento. Diagnosticar a tiempo. Por ejemplo, en el cáncer de mama, perdón, en el cáncer de cuello uterino, ¿cómo se diagnostica? ¿A través de qué? De una biopsia, Miss. ¿Pero cómo se llama? El ¿Cómo? Papa Nicolás. Exacto, el Papa Nicolau, ¿no? De esa manera se puede diagnosticar. Recordemos que el Papa Nicolau se tiene que hacer anual, ¿no? Y si se detectara alguna alteración, si se detecta la enfermedad, recibe el tratamiento a tiempo, ¿no? Pero todo depende de que la persona esté consciente de que tiene que diagnosticarse, ¿no? De que tiene que recibir un chequeo médico. Y tenemos la prevención terciaria. ¿Qué cosa es la prevención terciaria? ¿Qué acciones ingresan? Primero, la limitación del daño, o sea que ya recibió un tratamiento, por lo tanto, ya el daño no ha seguido avanzando, ¿no? No
ha ocasionado mayores consecuencias. Y también lo que es la rehabilitación. No solamente, ojo, la rehabilitación no solamente se da en lo que es la parte física. Recordemos que también tenemos que incluir la parte mental, porque hay muchas personas que se ven afectadas por la enfermedad, ¿no? Imagínense que tengamos a un paciente de diabetes y que lamentablemente le han amputado el pie. Entonces, ¿qué rehabilitación aquí pondríamos énfasis? ¿En la rehabilitación física o en la rehabilitación mental? Mental, Miss. Mental, Los dos. claro, mental, porque imagínense cómo se va a ver afectado, ya no va a poder realizar sus actividades como antes, ¿no? Entonces, aquí también incluye este tipo de rehabilitación. Listo, entonces empecemos describiendo cada uno de ellos. Primer nivel de prevención. No está dirigido a ninguna enfermedad en particular. Incluye medidas que mantienen y promueven la salud, ¿no? Como por ejemplo la alimentación, la vivienda, la educación, condiciones de trabajo, exámenes periódicos, fluoración de aguas, educación para la salud. A ver, yo les pregunto, con la alimentación, con una buena alimentación, ¿qué enfermedades podemos prevenir? La diabetes. Ya, la diabetes, Anemia. la Anemia, anemia, muy bien. Otra, la TBC. Tuberculosis. la TBC, sí, porque imagínense la persona que no se alimenta bien puede tener cualquier El enfermedad, cáncer. ¿no? ¿Qué más dijiste, Ruiz? Creo, ¿algo más? El cáncer. ¿Qué más dijiste, Ruiz? No, no te logré escuchar. La TBC, dije, Miss, también Ah, una buena alimentación puede prevenir las infecciones estomacales. ya, muy bien. Entonces, ya ven, no va dirigido a una enfermedad especial, sino que es algo general, ¿no? Con la vivienda, a ver, si nosotros concientizamos acerca de la vivienda, ¿qué podemos prevenir aquí? El asma. Ya, enfermedades como el asma, muy bien. Otra, La neumonía. neumonía. Entonces, las enfermedades respiratorias, enfermedades alérgicas, enfermedades parasitarias, ¿no? Todo eso se puede prevenir, ¿ya? Entonces, muy bien, así nosotros vamos a ir educando, ¿no? Lo que es promoción de la salud. Por ejemplo, aquí en la primera imagen vemos que están haciendo actividad física. Se puede promover la salud para evitar los hábitos no saludables, como el fumar, como el caso también de la contaminación, ¿no? Si bien es cierto, nosotros no podemos evitar las fábricas, pero sí podemos, pues, tener medidas preventivas para evitar ciertas enfermedades debido a esta contaminación. Y la alimentación, especialmente con las comidas insalubres, ¿no? Está bien, hay personas, nos puede provocar. No digo que no, porque todos en algún momento comemos este tipo de alimentos, ¿no? Frituras, pero hay que tener bastante cuidado. Hay que evitar en lo posible, no consumirlo de manera frecuente. Que te des un gusto, no hay ningún inconveniente, eso no te va a enfermar, ¿no? Pero si la persona constantemente todos los días, muy seguido consume este tipo de alimentos, entonces sí puede afectar. Tenemos la protección y prevención específica, o sea, estamos yendo de acuerdo a lo que decía Level y Clark, ¿no? Son medidas que protegen y previenen la aparición de alguna enfermedad en particular como inmunizaciones, o sea, las vacunas,
¿no? Las vacunas ayudan a evitar las enfermedades, la higiene personal, también el saneamiento ambiental, la dieta, lo que es la colocación de flúor en los dientes, ¿no? Por ejemplo, protección específica, tenemos el uso de preservativos. ¿Por qué? ¿De qué van a proteger los preservativos? ¿Contra qué previenen los preservativos? S, ETS, ITS, Las ITS. TSE, ETS. Ajá, las ITS. Muy bien. Las vacunas, ¿no? También sobre ciertos hábitos específicos como el cigarro, ¿no? Y también acerca de lo que es la manipulación y preparación de alimentos, porque justo ahí estaba diciendo una de sus compañeras, para evitar las enfermedades gastrointestinales, las estomacales, ¿no? Claro, porque si la persona que prepara los alimentos lo hace de manera inadecuada, entonces los perjudicados vienen a ser pues las personas. A veces cuando nosotros consumimos en los restaurantes, cuando consumimos en los lugares públicos, no sabemos específicamente cómo estarán preparados esos alimentos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Enseñarle cómo es que deben conservarlos, cómo deben prepararlos y siempre haciendo operativos, hacen operativos, ¿no? Para poder saber si es que lo que brindan es sano para la población. Segundo nivel de prevención, tenemos el diagnóstico y tratamiento. Su objetivo es detener tempranamente el avance de la enfermedad y prevenir la difusión de la misma. Comprende acciones que llevan el reconocimiento y la eliminación temprana de la enfermedad, como análisis clínico, radiografías diagnósticas, exámenes clínicos, inactivación de caries, obturación de caries incipientes. Por ejemplo, aquí se ha diagnosticado a tiempo, por ejemplo, lo que es la hipoacusia, o sea, la disminución de la audición. Aquí en esta segunda imagen, cuando el niño recién nace, ¿qué diagnóstico se le puede hacer? ¿Qué examen se le puede hacer? Se le hace, De sensibilidad, Miss. no. O Cuando le sacan sangre del talón, mire, fíjense, le están sacando sangrecita del talón. Esto se llama Tamizaje. tamizaje, ¿no? el tamizaje neonatal. Muy bien. ¿Qué permite diagnosticar este tamizaje neonatal? ¿Sabes? El tipo de sangre, si contiene alguna enfermedad, diabetes, o sea, cualquier problema del hígado. O sea, es un examen completo que le hacen al bebé. Ya, el tamizaje neonatal, ¿en qué consiste? Para poder detectar si es ciertas enfermedades metabólicas, por ejemplo, lo que es el problemas con la tiroides, es un ejemplo. Si es que tiene también o tiene tendencia a sufrir retardo mental y problemas cardíacos, ¿no? También. O sea, es previniendo, ¿no? Evitando de que en algún momento, si se presenta esta enfermedad, ya pueda recibir un tratamiento a tiempo, ¿no? Ese es el tamizaje neonatal. Después tenemos lo que es el famoso PAP, ¿no? Ya saben que viene a ser la obtención de células del cuello uterino, ¿no? Cuando la obstetriz o, o el ginecólogo visualiza, primero hace una visualización del cuello uterino, ingresa el espéculo para poder observar el cuello uterino, que solamente va a ser cuando las mujeres inician su vida sexual, por si acaso. O sea, no es en cualquier momento, ¿no? Tiene que ser específicamente cuando ya la mujer haya iniciado sus relaciones sexuales.
Se visualiza y si el VPH, el virus del papiloma humano, ha afectado, pues, y en qué grado, ¿no? Para poder mandarle otros exámenes y así poder que la mujer reciba un tratamiento, ¿no? Para el cáncer de cuello uterino. Muy bien. Tercer nivel de prevención, limitación del daño, tratamientos adecuados para detener la enfermedad e impedir que siga avanzando, ¿ya? Por ejemplo, aquí nosotros tenemos lo que es el control de la hipertensión, ¿no? Ya tiene un tratamiento, entonces tenemos que evitar que esta presión alta siga afectando. ¿Qué puede pasar si la persona que sufre de hipertensión, que sufre de presión alta, no se controla, no toma sus medicamentos? ¿Qué puede pasar? ¿A quién puede afectar? Puede afectar al corazón y a las arterias. Los va deteriorando cada vez más. Entonces es peligroso, ¿ya? Después también tenemos otro ejemplo, como es el caso de la diabetes. Si bien es cierto, estas dos enfermedades que les he mencionado no tienen Profesora, una cura, pero sí tienen una forma de controlar, ¿no? Dime, dime Mendoza. si ese cuando están con presión alta, Ujú. eso es cuando, ¿cómo se llama? La presión alta está empeorada, es lo que viene sangre por su nariz, profesora. Sí, puede defogar. Ojo, cuando la presión sube tanto, a veces en los vasos sanguíneos buscan un desfogue, ¿no? Para que libere esa presión. Y a veces, como dice su compañera, puede sangrar la nariz. Pero ojo, hay que confirmar que sea por presión alta. Pero si es así, Sí, ese sangre cuando viene no se calma con nada. Así mi abuelita dijeron que tenía su presión alta y así creo que vino casi 24 horas sin parar. Y con eso, después que llevaron al hospital con la ampolla, dice que se calmó. Después, así 3 semanas nomás, creo que falleció. ya, es que, ¿qué es lo que pasa? Que, como te digo, busca un desfogue, ¿no? La sangre. ¿Y qué sucede? Que cuando la persona no toma su medicamento, o cuál es la costumbre, siempre tenemos ciertas costumbres que pueden afectar, ¿no? Por ejemplo, si la persona solamente está acostumbrada a tomar su medicamento cuando le va a subir la presión, igual está ocasionando un daño al corazón y a las arterias, porque no sabes en qué momento del día te va a subir la presión. Y si no defoga por la nariz, puede romperse un vaso sanguíneo, pero dentro del cerebro. Y eso puede pasar. Y la persona, pues, obviamente puede fallecer, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque va desgastando nuestro corazón, se va desgastando nuestras arterias, ¿no? Con la presión alta. Entonces, esa es la finalidad para evitar pues que llegue a consecuencias mortales. Igual que la diabetes. Si la diabetes no se controla, nosotros tenemos que controlarnos porque si no puede también subirse mucho el azúcar. Se sube el azúcar y la persona puede entrar en un coma diabético. O sea, ya no responde, ¿no? Queda vegetal. Imagínense una persona que lo más probable es que no va a despertar. O en todo caso, sube mucho el azúcar y se hace alguna herida esa persona diabética. La herida no cicatriza, no cura y puede llegar inclusive hasta lo que es la amputación, ¿no? Después tenemos en el caso del VIH. El VIH y SIDA ya no tiene
una, no tiene tiene un tratamiento, pero ya no tiene cura. Y imagínense que se contagia una mujer gestante, ¿no? Entonces, para evitar que la mujer le pase el virus al niño, tiene que tomar medicamentos. Toma medicamentos y en el momento del parto se le hace cesárea para que no pase por para que no haya parto vaginal, ¿no? Listo. Entonces, ese tipo de prevención se puede hacer, ¿no? En el caso del dengue, igual, ya se diagnosticó el dengue, supongamos que la persona tiene dengue, no va a esperar a llegar a la complicación del dengue, que es el dengue hemorrágico, ¿no? Profesora, Sí, dime, Mendoza. y ¿cómo se llama? Enfermedad VIH-Sida con la infección urinaria, ¿qué es la diferencia? No, el VIH-Sida viene a ser una enfermedad, es una ITS, una infección de transmisión sexual, ¿no? Y la infección Y eso urinaria, no tiene cura, mis. claro, no tiene cura. En cambio, la infección urinaria sí, es porque hay microorganismos dentro del sistema urinario nada más, pero eso sí tiene con antibióticos, puede pasar, puede Sí, sanar. Ujú. en cambio el VIH no, No, puedes morirte. claro, si no recibe tratamiento, puede llegar a morir, ¿no? Sí, Pero mis. con tratamiento, la persona puede vivir años, 15, 20 años, ¿no? Pero tiene que ser pues también puntual con su tratamiento, ¿no? Y tenemos lo que es la rehabilitación. Abarca la recuperación integral del paciente, tanto en la parte física como en la parte social, ¿no? Psicológica y social, porque a veces la persona puede haber estado enferma y tiene que recuperarse también mentalmente, no solamente en la parte física, como ya les había mencionado, y volver pues a su vida, ¿no? Reinsertarse socialmente, volver a hacer sus actividades. ¿Para qué? Para que pueda ser útil en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen está recibiendo rehabilitación. De repente ha tenido alguna fractura, algún problema muscular, ¿no? Igualito en la segunda, en la parte, y en la última, en la parte psicológica. Tenemos que apoyar porque la parte psicológica es bastante complicado, ¿ah? Les diré que una persona que se ve afectada mentalmente no significa que esté loco, sino que probablemente le ha ganado la ansiedad, le ha ganado el estrés. ¿Cuántas personas están estresadas ahora, no? ¿Cuántas personas están ansiosas? ¿Cuántas personas tienen problemas o pensamientos negativos? Y eso no significa pues que estén locos, significa que el cuerpo se ha saturado tanto que ya no da más. Y pues la persona lamentablemente, ¿dónde lo está representando? En su mente, ¿no? En la parte psicológica. Inclusive hay personas que dicen que existe una prevención cuaternaria. ¿Cuál viene a ser la prevención cuaternaria? La prevención cuaternaria viene a ser, dicen algunos, que viene a ser la forma de detectar una enfermedad sin necesidad de hacer tantos análisis, evitando que la persona se vea de repente perjudicada o tanto económica
como físicamente, ¿no? Porque cuando nos hacen, por ejemplo, nos van a tomar una radiografía, nos van a hacer una tomografía, nos van a sacar análisis de sangre, de orina, todos los análisis que a veces hay y a veces también la persona se siente un poco mm, cansada, ¿no? De tantas pruebas, de tanto pinchazo. Entonces, la prevención cuaternaria que nos dice que se puede detectar una enfermedad sin necesidad de estar maltratando al paciente, ¿no? Estrategias de la promoción de la salud. ¿Cuáles vienen a ser estas estrategias? Participación comunitaria, concertación, comunicación y educación. O sea, ¿qué es lo que queremos? Que las personas participen, que nos escuchen, que lleguemos, concertación significa que lleguemos a un acuerdo, que aprendamos a comunicarnos. Ojo que ustedes vienen a ser los principales educadores, ¿no? De la población. Entonces tienen que aprender a hablar, a expresarse, a comunicarse y a educar. ¿Por qué les digo que hay que aprender a educar? Porque no a todas las personas se les puede hablar de la misma manera, ¿no? Nosotros tenemos que ver cuáles vienen a ser sus niveles de instrucción y eso influye bastante en la forma de cómo le vamos a brindar el tema, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí con respecto a lo que es la historia natural de la enfermedad? Ojo, los puntos más importantes vienen a ser em, las etapas de la enfermedad, la triada ecológica y los niveles de prevención. ¿Ya? Miss, Sí, dime, Mendoza. yo quería preguntar sobre la anemia. ¿Es la anemia de una persona embarazada, si es que baja hasta su hemoglobina, cuando baja hasta el 8, ¿qué es lo que pasa? No, muy bajo. ¿Qué pasa? Cuando una mujer tiene muy baja la hemoglobina, entonces no está oxigenando bien a los órganos tanto de la madre como del niño. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sangre tiene tres compuestos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. ¿Quién es el que tiene la hemoglobina? Los glóbulos rojos. Son los que hay en mayor cantidad, por eso es que la sangre es roja, ¿no? Entonces, ¿de qué se encarga esta hemoglobina? De transportar el oxígeno en la sangre. Y si no tiene suficiente hemoglobina, pues no, como te digo, no está oxigenándose ni la mujer ni tampoco el feto, ¿no? Es Sí, peligroso. mi hermana tiene, cuando estaba embarazada también dice que se había bajado hasta 8 y sigue en 8 y ya el domingo ya se ha nacido su bebé, pero igual sigue 8 nomás su hemoglobina, no sube. Dime, ¿y no le han hecho, no le han dado algún tratamiento a base de complementos, suplementos? Sí le han dado, dice, un jarabe Ujú. y eso habrá tomado y le han dicho que para que coma esas comidas que tiene, ¿cómo se llama? Hierro. Ajá, eso y mi hermana no quiere comer. Dice que su leche se lo vence al bebé, que le duele sus tetas. Así dice. No, tiene que consumir, si no, ella más bien va a bajar más la hemoglobina, no va a alimentar a su bebé. Más bien al contrario, tiene que consumir, porque si no se va a sentir débil, le va a seguir bajando la hemoglobina y en cualquier momento se puede desmayar también. Imagínate, se desmaya ella cargando al bebé, puede hacerle daño al bebé también. Es que no le está dando de lactar bien, ese es el problema, por eso es que le duelen los pechos,
le duelen los senos, porque no le está dando bien, se le está acumulando la leche y por eso es que le fastidia. Ah, ya, mis gracias. Mi, si les puede prevenir las secas, eso, las secas, lo no, más, Mastitis. mastitis. Ajá, sí, eso es terrible, eso es peor, porque se le acumula la leche y los conductos de las mamas se obstruyen y se forman como unas bolitas y no sale la leche, ¿ah? Le va a dar fiebre, le va a doler e inclusive hasta pus le puede salir, ¿ah? De los senos. Entonces, que le tiene que dar. ¿Cuántos años tiene tu hermana Mendoza? Recién es menor de edad, profesora, recién tiene 17 años. Ay, con razón, pues, por eso es. Dale una zamaqueada a Mendoza. ¿Tú cuántos años tienes? Eres mayor, ¿no? Que ella. Y si no me, su esposo le tiene que lactar, creo, si no Sí, sacárselo por dispensa. Sí, a mí me dio y qué feo, casito me muero. de Me dolía dolor, duro. sí. Y tu esposo te lactó. No, yo me sacaba, no, mi esposo decía, ay, qué asco, me decía. Yo ahí muriéndome de dolor, te da escalofrío, feo. Sí, por la fiebre, pues, por la Sí, te da temperatura alta. escalofrío, sí. Sí, Y es a mí bien me feo. decían, si tú no te sacas esa leche, te vamos a cortar tu teta. Y yo no quería quedarme sin teta. Ay, Dios mío, no, es que ¿qué pasa? Que no, y parece mentira, eso no es broma, Mis, porque todo a lo que veces se pasa a la forma un mujer, qué absceso, feo. sí, a veces se forma un absceso que puede ser tan grande, o sea, se forma una bolsa de pus que a veces le tienen que abrir un agujero en la mama para poder drenarlo. Sí, eso sí pasa, así que no, eso no es broma, sí se le hace un corte para que pueda salir, porque a veces se obstruye tanto que ya no sale por el pezón. Entonces, que no se haga la chistosa, que le dé la lactar a su bebé nomás, que ella va a saber más que tú, Mendoza. Ya te he dicho, ya dale su zamaqueada nomás que le dé de lactar a su bebé. Ya, mis, y ese hemoglobina baja, Es que tiene que ¿hasta tomar. cuánto puede bajar para que sea peligrosa? No, es que ya está al borde ya. Si baja a 7, le van a tener que hacer transfusión de sangre. Miss, Ujú. ¿y por qué en el hospital que ha dado a luz no le hicieron transfusión de sangre? Porque en el No, hospital no te dejan salir cuando estás con hemoglobina baja. Por no, ejemplo, yo pues, cuando estaba con mi último hijo, estaba en 8. ya, No me dejaron salir, estaba como una semana, pero me pusieron como 4 unidades de sangre. 4 unidades. Wow, sí, te han puesto Sí, bastante. bastante me pusieron mis. Por eso es que cuando estás bajo de hemoglobina y más tu bebé no te dejan salir del No dejan hospital. salir, pues por eso me sorprende. A Creo mí sí que me dejaron salir. por lo que Yo no, había pandemia, creo que la han salido rápido. El día domingo la ha dado luz y el día lunes nomás ha salido del hospital. ay, pobrecita. Eso es para que ya nunca más tenga hijos, más bien ya. Ay, te pasa, Vidal. Ve lo que le Claro, recomienda. pues. Sí. No, ya no, ya si es menor de edad, más bien que se ponga. Al hombre Y, no le importa. Al hombre no le importa, mis. y Es bien mis, El difícil. hombre siempre está bien para que se cuide, nomás que se ponga su implante en el brazo. No, no, no. Dime, Mendoza, te escucho. mis ¿cuánto es hemoglobina normal? Normal debería ser a partir de 12. 12 para arriba. Sí, de 12 para arriba. En la Ah, ya, mujer de mis 12 gracias. hasta 15, 12 hasta 16 ya, porque tampoco es bueno de que sea muy alto, porque la sangre se vuelve muy espesa.
pero tampoco es muy bajo, por eso 8, y no le da mareos, no le da sueño, no se siente cansada, no sé, con esa hemoglobina. Mm, No sé, Miss, como yo no vivo junto, yo estoy aparte, ella como ya tiene su esposo, vive aparte. El día martes he ido a visitar, por eso le pregunté si es que se había subido su hemoglobina y me han dicho que dijeron que tenía 9, de ahí se ha bajado hasta 8. Así me Claro, dijeron. pues es que por el parto pierde sangre de todas maneras, por eso es que baja. Pero ha sido de verdad que no deberían, como dice tu compañera, no debieron dejarla salir, dar de alta hasta que se pueda estabilizar, porque le puede pasar algo, pues, estando sola. Sí, no sé por qué la habrán dejado salir. El día domingo la da a luz Profesora, y el ¿quiénes día han lunes sido no esos que le han salió. dejado salir? Como dice, Irresponsables. sí, no, no debieron dejarla salir. Al menos que ella haya pedido su alta. Falta voluntaria. Sí, Miss. No, pero siendo menor de edad no le dan el alta voluntario, ya. Tiene que ir Eso también. apoderado, tiene que ir el padre o la madre para ir a sacar. Ya, pero si el esposo es mayor, su esposo es mayor, Mendoza, Mm, o también yo es menor creo de edad. que tiene 19, 20 años, creo, Miss. Ah, ya, entonces ya es mayor de edad, pues también. Ay, Dios mío. Bueno, pero no, entonces Mendoza tienes que ir a vigilarla, porque no vaya a ser, vive lejos o vive cerca, pero igual tienes, de todas maneras, no, no está bien, no, definitivamente. Le puede pasar Ya, algo. Miss, gracias. Ujú. Listo. Entonces, vamos a continuar, ¿ya? En lo que es, ahora sí, pasamos a lo que es cadena epidemiológica. Lo de cadena epidemiológica viene a ser, ya lo hemos trabajado nosotros, solamente que ahora sí lo vamos a decir un poco más amplio, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser cadena epidemiológica? Dentro de lo que es proceso salud-enfermedad, nosotros, como ya les había dicho, nosotros siempre vamos a estar constantemente cambiando, ¿no? ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar sanos ni tampoco vamos a estar todo el tiempo enfermos. Van a haber sucesos o acontecimientos que van a facilitar la enfermedad. Pero, como ya les había mencionado, la epidemiología, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tratar de ver cuál es el eslabón más débil, la parte más débil, para poder evitar y destruir esta enfermedad, para poder evitarla completamente, ¿no? Por eso es importante el estudio de las enfermedades. Vamos a definir qué cosa viene a ser salud. ¿Qué cosa es salud? No solamente es la ausencia de la enfermedad, sino también es el estado de bienestar mental, físico, social y no solamente la ausencia de enfermedad. Físico, normalmente antes se decía que era en la salud física, nada más. O sea, si no tenía ningún síntoma, si no tenía ningún signo que me afectara, entonces decían, estoy sano, ¿no? Yo no siento nada. No, pero ahora se considera que también sano es estar bien mentalmente. ¿Cuántas personas, miren, cuántas cosas suceden ahora por los problemas mentales, ¿no? Cuánta gente que se enferma, que atenta contra niños, que atenta contra mujeres, contra los mismos varoncitos, ¿no? Entonces, que llegan hasta el punto de matar. Físicamente, si tú lo miras, está sano, pero no sabes qué es lo que está pasando por su mente, ¿no? Entonces, por eso se ha incluido también ese aspecto. Y también el aspecto social, porque hay, por ejemplo, personas sociópatas y no se arrepienten. Hay problemas mentales
en los cuales la persona puede agredir, puede atentar contra otra persona y después de lo que ha hecho, cuando ya es sorprendido, cuando es capturado, no les importa. Igual le da, no se arrepiente, ¿no? Y lo han hecho saber, no tienen ningún sentimiento por la persona que han atacado, ¿ya? Entonces, miren hasta qué punto estamos llegando. Pero la salud implica esos tres aspectos principalmente, que esté bien físicamente, mentalmente y socialmente, ¿ya? ¿Cómo es que se da el proceso de salud-enfermedad? ¿Cómo es que se produce? Primero, estamos sanos, ¿no? Y tenemos una salud óptima, o sea, estamos bien físicamente, mentalmente y socialmente. Estamos tranquilos, tenemos una salud muy buena. Pero en algún momento, en determinado momento, ¿qué es lo que va a pasar? Esta salud se va a ver disminuida, ¿no? Se va a ver disminuida. Va a dar paso a la salud disminuida. ¿Por qué? Porque ha empezado, de repente he tenido contacto con una persona enferma. Y esta salud disminuida va a dar paso a la enfermedad. Esta enfermedad puede ser de varias formas. Puede ser incipiente. ¿Qué significa que la enfermedad sea incipiente? ¿Qué significa? ¿Qué significa que la enfermedad sea incipiente? Reiterativa. No, incipiente. ¿Es recién su enfermedad? ¿Primera vez? Que ya, que se da recién la Insignificante. que no, ya, insignificante. Ya vamos por ahí. Pero cuando es insignificante, entonces, ¿lo vamos a notar? Miss, No. No. incipiente es que empieza a manifestarse. Que no tiene manifestaciones claras, o sea que recién está empezando, ¿no? Que en realidad no lo vamos a notar, ¿ya? Eso significa incipiente, que no va a presentar las manifestaciones. Entonces, así empieza la enfermedad. Después de incipiente, vamos a tener la enfermedad franca, o sea, ya con los signos y síntomas característicos, ¿no? Y de esta enfermedad podemos tener varios resultados. ¿Qué resultados podemos tener? Convalecencia, o sea que la persona se llegue a recuperar, pero tiene un proceso de rehabilitación. ¿Qué otra opción, qué otro resultado puede tener de esa enfermedad? Que esa enfermedad se vuelva crónica, la cronicidad, o sea que no tenga cura, que solamente se pueda controlar. Seguimos avanzando. ¿Qué otro resultado podemos obtener? Secuelas, o sea que tenga consecuencias, ¿no? Y por último, la última opción, si no nos cuidamos, podemos llegar hasta la muerte. ¿Ya? Listo, vamos a ponerlo con un ejemplo. Vamos a ver. A ver, vamos a poner con... Ya, supongamos que ahorita en estos momentos están sanos, pero vamos a hablar acerca de la enfermedad del Zika. Sí, del Zika. Vamos a ver. Ya, del Zika. Vamos a ver. Supongamos que la persona está sana y de pronto empieza con
su enfermedad disminuida, con su salud disminuida. ¿Por qué? ¿Por qué está disminuida? Porque tuvo contacto con el vector. ¿A qué se parece el Zika? La enfermedad del Zika, ¿a qué se parece? ¿A qué enfermedad? Dengue. Al Al dengue, dengue, claro, es una enfermedad Dengue, Miss. metaxénica. Ya, tuvo contacto con el vector, o sea, con el mosquito. Entonces la persona se enfermó. Está con la enfermedad incipiente. Eso quiere decir que está en periodo de... Incubación. Incubación. Exacto, muy bien, en periodo de Miss, incubación. Ajá. ¿es como decir asintomática? No. Asintomático, muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Sí. Porque todavía no está manifestando los síntomas. Después empezó con la enfermedad franca, o sea, ya empezó a tener los signos y síntomas. ¿Qué signos? Dolor de cabeza, la Dolor de fiebre. cuerpo. Ajá, muy bien. A ver, vamos a disminuir el tamaño de la letra. Ya. Dolor de cabeza, mialgia, o sea, dolor muscular, dolor de cuerpo. Ujú. Después tenemos lo que es la fiebre, ¿no? Tenemos lo que es también, ¿qué otra cosa más es característico? Tenemos lo que es la astenia, o sea, debilidad, ¿no? Listo, Ujú. ya aquí empezó. ¿Qué resultados pueden tener? Después de 10 días empieza a recuperarse, ¿ya? Después de 10 días ha guardado reposo, la persona se cuidó y está convaleciente, o sea, está en periodo de recuperación. ¿Se puede volver crónica esta enfermedad? ¿Puede dejar crónica? No, no se va a volver crónica, pero ¿puede dejar secuelas? Sí, puede Sí, dejar secuelas, sí. ¿no? Por ejemplo, en la mujer gestante, ¿qué puede suceder? Puede producir lo que es la microcefalia, o sea que el niño nazca con una cabeza más pequeña, ¿no? Microcefalia. Listo, puede dejar una secuela. O inclusive, si no se cuida, puede llevar hacia A la la muerte. muerte. ¿Ya? Entonces, miren cómo se puede desarrollar este proceso, ¿no? De salud de enfermedad, de estar sano a enfermarse. ¿Por qué aspectos pasa, ¿no? Listo. La enfermedad en la actualidad, ¿cómo es que se da? Como les había estado mencionando, normalmente nosotros nos fijamos en tres aspectos: el aspecto físico, el aspecto mental o emocional o psicológico, ¿no? Y el aspecto social, pero también tenemos que considerar otros aspectos, todo lo que nos rodea, ¿no? ¿Qué es lo que puede influir para que una persona se enferme? A ver, vamos a ver. Ya el aspecto físico ya lo sabemos, el aspecto psicológico también, el aspecto social también. A ver, ¿qué otros aspectos pueden influir para que unas personas se enfermen? El aspecto económico. ¿Puede influir o no? Sí, Miss. Sí, ¿De qué Miss. manera? Estrés. No, el aspecto económico. ¿De qué manera puede influir la economía de una persona? ¿Tendrían problemas, Miss? Ya, pero ¿de qué manera? O sea, cuando tú no tienes para poder solventar, ¿no? Por ejemplo, te enfermas, los medicamentos, la consulta médica, te va a producir que esa enfermedad siga avanzando si tú no te curas a tiempo, ¿no? Entonces, ¿afecta o no afecta? Sí afecta, ¿no?
La parte cultural afecta. Sí, también la parte cultural afecta porque hay muchas personas que tienen creencias o sus costumbres evitan de que reciban tratamiento a tiempo. Por ejemplo, hay ciertas religiones que no permiten las transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque dicen que la persona, ya, a ver, ¿por qué? Porque dicen que la persona cuando nace, cuando ya está bautizada, se purifica, ¿no? Y si recibe de otra persona, por ejemplo, la sangre o los órganos, se vuelve impuro y el día que fallezca no va a poder entrar al reino de Dios. O sea, hay religiones que piensan eso, ¿no? Entonces, puede influir para que inclusive una persona puede morir, ¿no? En una emergencia. Otra cosa viene a ser las creencias. Hay personas que prefieren, por ejemplo, en el caso de las gestantes, prefieren dar a luz con las parteras antes de ir a un hospital, ¿no? Eso también. Van donde el huesero, van en, donde el chamán, donde el brujo, qué sé yo. Entonces, ese tipo de creencias que vienen de generación en generación también pueden influir en lo que es la salud y pueden provocar enfermedades, ¿no? Listo, muy bien, seguimos. A pesar de las reacciones individuales, el entorno social y cultural aporta un encuadre de tales reacciones, limitando su expresividad a ciertas formas culturalmente aceptables. ¿Qué significa lo que les estaba explicando, no? Que a veces las creencias, la forma de pensar, a veces es difícil de, de cambiar en la población porque ya viene arraigado, ¿no? Con sus antecesores, con sus antepasados. Ya, ay, disculpe. El momento de respirar, ay, se me pasó un poco de saliva. Entonces, en este caso, pues es difícil a veces trabajar con personas que no aceptan, ¿no? Ese tipo de consejos o de recomendaciones de salud porque sus creencias dicen lo contrario. Listo. Entonces, ¿qué cosa viene a ser cadena epidemiológica? Vienen a ser los eslabones que conducen a la aparición de una enfermedad. O sea, viene a ser, por eso se le llama cadena epidemiológica, porque está compuesto por elementos como si fueran cadenas que van uno detrás de otro y producen enfermedades, ¿no? Por lo tanto, es importante que nosotros sepamos cuáles vienen a ser estos elementos que conforman la cadena epidemiológica para poder detectarlos y así descartarlos, eliminarlos, ¿no? Si eliminamos uno de ellos o sacamos un eslabón, entonces esa cadena se rompe. Es igualito, a ver, imagínense que ustedes tengan una pulserita o una cadena, ¿no? Una cadenita, un collarcito, y le quitan un pedazo. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a romper, ¿no? Es igual aquí. Si nosotros quitamos uno de esos elementos, evitamos que ese elemento aparezca, vamos a poder combatir las enfermedades, ¿ya? Y me quedo aquí, en esta. Estos son los 6 elementos que nosotros lo vimos en un tema particular junto con bioseguridad en el ciclo anterior, pero no lo llegamos a desarrollar tan profundamente, ¿no? Esta vez sí. Em, la cadena epidemiológica o los eslabones de esta cadena
son 6. El primero, en primer lugar, viene el agente infeccioso. ¿Por qué? ¿Por qué en primer lugar? Porque si no existiera el agente infeccioso, entonces no habría enfermedad. ¿Ya? No habría enfermedad. 2, el reservorio. El reservorio, ya la otra semana vamos a desarrollar cada uno, ¿no? El tercero viene a ser la puerta de salida del reservorio. Fuente, la cuarta, fuente o forma de transmisión. ¿Cómo se transmite este agente? La quinta, la puerta de entrada, por dónde ingresa este agente infeccioso. Y la sexta y última, el huésped susceptible. Susceptible. A aquella persona que se enferma, ¿no? Eso viene a ser. Estos son los 6 elementos. Entonces, basado en la enfermedad que ustedes han investigado, vamos a trabajar, por favor. Y ya ahí se les va a duplicar la nota, tanto del trabajo que correspondía para esta semana como para la otra, ¿ya? Por favor. Listo. Entonces, en base a esto vamos a trabajar a los periodos prepatogénicos, los niveles de prevención, así que investiguen acerca de su enfermedad, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta? No, No, miss. miss. Listo. Entonces, aquí nos quedamos, ¿ya? Antes de salir, antes de terminar, voy a tomar asistencia. A ver. Sencho. Ya, a ver. Sencho no está. Choxe. Presente mi, buenas noches. Muy bien. Escobedo. Presente, Miss. Buenas noches. Muy bien. García. Miss, se le fue su internet a García, mandó en el WhatsApp. Ah, ya, listo. Muy bien. Mendoza. Presente, Miss. Muy bien. Montoya. Presente, Miss. Muy bien. Ollagues. Presente, miss. Bien. Pérez Basilio. Presente, mis buenas noches. Listo. Rimaicuna. Presente, Miss. Bien. Ruiz. Presente, Miss. Buenas noches. Listo. Santorio. Presente, mis buenas noches. Listo. Santorio. Tiquiazuca. Urbano. Presente, licenciada. Buenas noches. Listo, Urbano. Velarde. Vidaurre. Presente, Miss. Bien, Castro. Presente, profesora. Buenas noches. Presente. Listo. Muy bien, Castro. Ya está. Listo, chicos. Entonces, nos encontramos el día martes, ¿ya? Que tengan bonito fin de semana. Cuídense. Igual, Que Miss. tenga buenas noches, miss. Cuídese. Gracias. Cuídense también.
Miss, Igual, mi Miss, sí, cuídese. mi internet está lento. No te preocupes, Tiki Azúcar. Ya, listo.